Listo, les voy a compartir lo que vamos a trabajar hoy. Bueno, la última actividad que trabajamos fue la de el foro. La siguiente actividad es el segundo cuestionario. Esta guía cuenta con 2 cuestionarios. Entonces, este sería el segundo cuestionario, para el cual pues vamos a hacer un repaso de un tema que vimos ya hace un buen rato, que es sobre los verbos modales, porque en este cuestionario van a resolver algunas preguntas, no son muchas, de verbos modales, y van a encontrar también de conditionals. Entonces, por hoy solo vamos a trabajar el primer condicional. Listo, entonces ya les comparto. Bueno, recordemos que los verbos modales son aquellos que se utilizan para hablar de forma más cortés. Y también tener en cuenta que estos verbos deben ir acompañados de un segundo verbo, que es el que define como tal la oración, y que no debe, este segundo verbo no debe ir con el tú. Así vaya en infinitivo, no es necesario anteponerle el tú al verbo. Y la estructura pues es muy sencilla, siempre va a ser igual, no importa el sujeto, siempre la estructura va a ser igual. Va a ser el mismo verbo modal, va a ser en la misma conjugación, no se le hace cambios al verbo modal, no se le agrega ing, ni ed, ni nada. Y el otro verbo, que es el principal, va también en forma tal cual como se encuentra en el diccionario, no hay que hacer ningún cambio. Bueno, estos son los verbos modales más usados. Está el can, el could, el may, el might, el will, el would, el must, el shall, el should y el ought. Me voy a enfocar más en los más comunes para hacerles el refuerzo, porque el cuestionario se utilizan los más usuales o los más comunes.
Bueno, esto ya está. Bueno, la forma negativa o interrogativa de un verbo modal no necesita un auxiliar porque el mismo verbo modal es un auxiliar. Entonces, cuando es negación, simplemente le agregamos el not al verbo modal. Cuando es pregunta, pues simplemente iniciamos con el verbo modal, luego el sujeto, luego el verbo principal y el complemento. Por ejemplo, I can swim, no sé nadar. Y can you drive, puedes manejar. Entonces, veamos el más común, que es el can. Recordemos que hay varios usos, está para habilidad, para indicar posibilidad, probabilidad, para pedir, para hacer preguntas, entonces para pedir, solicitar o para otorgar permisos en afirmación. Este se traduce como poder. Entonces también tiene otros usos. El verbo can es un verbo modal que usamos para hablar de algo o alguien que tiene la habilidad para hacer algo. También lo usamos para pedir o dar permiso. Otro uso es para indicar posibilidad. Por ejemplo, it was raining all the last night. Estuvo lloviendo toda la noche. Today it can be a sunny day. Hoy puede ser un día soleado. Examples. I can speak English. Puedo hablar inglés. Eso es una habilidad. He can't escort, go with you. No puede acompañarte. Entonces eso es permiso. Can you help me? ¿Me puedes ayudar? Solicitud. Esos son algunos de los ejemplos. El could. El could es la forma pasada del can, pero también se utiliza para expresar posibilidad o también para pedir algo de forma más cortés. Por ejemplo, you could use my chair. Podrías usar mi silla. Tú podrías usar mi silla. Estoy dándole permiso a la persona y estoy siendo más cortés. Es muy diferente decir you can, tú puedes, a decir tú podrías, you could. She couldn't or she could not go to the market with us. Ella no pudo ir al mercado con nosotros. Pasado. Pasado. Could you open the door, please? ¿Podrías abrirme la puerta, por favor? Es una solicitud en forma más cortés. Es prácticamente los mismos usos que el can, solo que muestran más cortesía. Y en pasado, el pasado del can es could. El would, que se lo vamos a utilizar en el third conditional, el tercer condicional, se usa para realizar peticiones con amabilidad y también sirve para señalar acciones constantes en el pasado. Por ejemplo, I would like a cup of tea, please. Me gustaría una taza de té, por favor. Entonces recordemos que el would le da la terminación al verbo en iría. Entonces, gustaría, iría, visitaría, saltaría, traería, haría. Entonces, por ejemplo, I would like a cup of tea. Me gustaría. El verbo gustar, terminación iría, me gustaría. A cup of tea, una taza de té. Please. He was visit his sister every weekend. Bueno, este ya es un uso en pasado. Entonces, él visitaba a su hermana cada fin de semana. Y the last one, would you like to test it? ¿Te gustaría probarlo? Entonces, es muy usual para preguntarle a una persona de forma cortés si quiere algo, si le gustaría algo, o para pedir algo de forma cortés. Es bastante usual. O también vamos a ver después en el condicional, en el tercer condicional, que se puede utilizar para hablar sobre cosas que imaginamos. Más. En algunas ocasiones puede significar suposiciones, pero lo más común es que se refiere a necesidades o compromisos. O sea, es algo que
generalmente este verbo se utiliza principalmente es para compromiso. Entonces, debe hacer esto, se debe. Usted debe, él debe, nosotros debemos hacerlo. Por ejemplo, he must be back by tomorrow. Él debe estar aquí para mañana, debe. Debe estar aquí para mañana. Un compromiso, un deber. You must not litter. Ese es en negación. Está prohibido tirar la basura o de una forma más literal la traducción, usted no debe tirar la basura. No debe. Must I go to the dentist today? Si tengo que ir al dentista o de una forma más literal, debo ir al dentista hoy. Entonces hay un compromiso, hay algo que si yo no lo hago, entonces va a generar unas consecuencias. El should, este verbo se utiliza para dar principalmente recomendaciones. Ese es más como recomendaciones. Entonces es el debería. Por ejemplo, you should take your medicine. Deberías tomar tu medicina. Es decir, deberías tomar tu medicina. We should not be in this meeting. O we shouldn't be in this meeting en forma negativa. Nosotros no deberíamos estar en esta reunión. Should I rest more? Should I rest more? Debería descansar más. Pidiendo recomendación. Ese es el should, que como pueden ver es diferente al must, porque el should es, no hay una obligación como tal, no hay un compromiso, sino se está haciendo de solo recomendación. El must sí es algo más de obligación, más compromiso. Bueno, aquí están las estructuras de la negación y la interrogación para estos verbos de subject, sujeto, negación, subject, sujeto, verbo modal, with not. Es como pueden ver, como vimos ahorita, el can, cannot, or can't, el must, must not, or mustn't, el should not, or shouldn't, y así. Main verb, o sea, el verbo principal, que no le hacemos ningún cambio, en completo. And for questions, interrogative form, we have first modal verb, primero al verbo modal, then subject, el sujeto, main verb, verbo principal, and complement. Y ahora entonces tenemos este que es diferente a esos verbos, es el have to, que es tener que. Es una obligación. Tiene bastante fuerza este verbo que es semimodal, este es semimodal. Tiene bastante fuerza porque hay como un compromiso que yo tengo más como con el exterior, con mi entorno. Entonces no es solo que me traiga consecuencias a mí, sino que puede afectarme en mi entorno. Entonces, este verbo semimodal sí es diferente en el sentido de que se utiliza el have y el have para terceras personas si cambia la conjugación en afirmación, y para negación y pregunta pues va con el auxiliar del presente simple que es el das. Entonces la estructura es sujeto, subject, auxiliar, si es negación, have to, y el have to cuando se utiliza en negación o en pregunta, pues como ya hay un auxiliar que con el das indica tercera persona, o si no es tercera persona va con el do, entonces el have to ahí sí no hay que hacerle cambio. Verbo principal y el objeto o de complemento. Entonces aquí miramos las estructuras. Affirmative, I have to go.
You have to go, he has to go, she has to go, it has to go, we have to go, and they have to go. Negación, I don't have to go, you don't have to go. Y terceras personas, he doesn't have to go, she doesn't have to go, it doesn't have to go. We don't have to go, you don't have to go, and they don't have to go. For questions, entonces iniciamos con el auxiliar. Do I have to go? Do you have to go? Does he have to go? Does she have to go? Do we have to go? Or do they have to go? Entonces, en este, como pueden notar, sí se utiliza un verbo auxiliar porque este es un semimodal y no es verbo auxiliar. En cambio, los otros que vimos, esos verbos modales vienen a cumplir también la función de verbos auxiliares. Entonces, por eso no los acompaña un auxiliar. Ahora, los conditionals. Vamos a ver solo por hoy, porque el otro es más complejo, hay que ver varias cosas. Vamos a ver el first conditional. First conditional es el primer condicional en inglés. Es muy útil para hablar sobre situaciones que podrían suceder en el futuro si se cumple una condición. Entonces, siempre recordemos que estas oraciones van compuestas por dos frases que se unen con va una condición y el resultado de esa condición. Entonces, siempre se utilizan para estas oraciones el if. Siempre hay que utilizar el if. Puede cambiar el orden de la oración. Puede ser que yo inicie con el if, como puede que después de decir el resultado, yo diga la causa con el if. Lo importante es tener en cuenta que el if va acompañando a la condición. Entonces, por ejemplo, if I save enough money, si yo ahorro bastante dinero, entonces eso es una condición. Entonces, la cual debe tener un resultado. Entonces, la condición es la que va con el if. If I save enough money, si yo ahorro bastante dinero. Y la segunda parte de la oración va con en el first conditional, pues va con el will. Porque se está hablando de un futuro, de qué es lo que va a suceder si hago determinada situación, si se presenta determinada situación o hago determinada actividad. I will go to the beach. Iré a la playa. Si yo ahorro suficiente dinero, iré a la playa. Entonces, y la segunda parte de la oración va en la estructura es if, subject, verb in present. Entonces, la primera, la que va con condición, va el verbo en presente simple. En complemento. Entonces, if, subject, verb in present, en complemento. Y el resultado va con el will o con el want si es negación. Subject, will o want, negación. Infinitive verb, el verbo en infinitivo en complemento. If I save enough money, I will go to the beach. Si ahorro suficiente dinero, iré a la playa. Listo, voy a mostrarles otro ejemplo para que quede claro. Listo, otro ejemplo acá. Pero entonces lo voy a organizar en la otra forma, la otra estructura. I will
Bueno, así es como se encuentra el ejemplo. If I have time, If I have time, I'll finish that letter. Bueno, le voy a quitar la forma apostrofada. I will finish that letter. Si tengo tiempo, entonces como pueden ver el have está en presente simple. Y la segunda parte de la oración, I will finish, futuro, terminaré. I will finish that letter, terminaré esa carta. Entonces, la otra forma, la otra estructura es iniciar con el resultado. I will finish that letter if I have time. Lo importante es tener claro que el if va acompañando a la forma de presente simple, que es la que muestra la condición. Listo, pero sí es bueno que manejen las dos formas para que no tengan complicaciones para el cuestionario. So, questions, preguntas hasta ahí. Do you have any question? Listo, muy bien. Bueno, entonces esta actividad, hoy les estoy explicando una parte y miércoles, Dios mediante, nos vemos de nuevo para explicarles los otros temas de este cuestionario. Hay más tiempo. Este está con fecha de presentación, fecha límite, hasta el 22. Yo confirmo aquí. Hasta el 21. ¿Listo? Entonces este todavía hay tiempo hasta el 21, sí, hasta el 21 de agosto. Entonces, el miércoles 14, entonces les estaría explicando el resto de los temas y les mostraría cómo en el cuestionario cómo realizarlo, porque siempre es complejo, se pueden confundir. Entonces yo les voy a dar como unos tips para que ustedes sepan cómo responder ese cuestionario, ¿listo? Para que ese día antes pues ya estén preparados y entonces si lo pueden presentar de una vez pues mejor. ¿Listo? Eso sería entonces por el día de hoy. Voy entonces a compartirles el enlace de la asistencia. Si de pronto les surge alguna duda sobre alguna otra actividad, también me pueden preguntar.
Listo, chicos, no tienen entonces preguntas, dudas. Ya les compartí el enlace por enlace de la asistencia por el chat. Bueno, chicos, listo. Ok, si no tienen preguntas, entonces that's it for today. Eso sería por el día de hoy. Y yo les estaré confirmando cuando ya les haya subido el enlace. Ahora lo estoy subiendo por YouTube para que no tengan inconvenientes por medio del enlace, y también igual lo estoy subiendo en la plataforma directamente. Bueno, con gusto. Gracias, instructora. Con gusto. Gracias, instructora. Buenas noches para todos. Gracias, igualmente. Have a nice night. Tengan buena noche también. See you on Wednesday.